Hoy nos venimos a un lugar que no tiene ningún tipo de sentido alguno. Si ven el fondo que tenemos atrás, se pensarán que estamos en un parque de atracciones, pero no, esta vez no. Y es que sí, amigos, estamos en una ciudad, pero que a la vez no es una ciudad, que es un parque de atracciones, pero que tampoco lo llega a ser del todo, pero todo es ambientado al turismo. Y es nada más y nada menos que la ciudad de Niagara Falls, o sea, donde están las famosísimas cataratas del Niágara, está esta ciudad ambientada 100% al turismo. Hay restaurantes, hay montañas rusas, y hay casinos, hay hoteles, así que nada, vamos a ver qué nos depara esta ciudad del día de hoy. Vamos a ello. Y es que sí, para quien no lo sepa, las Niagara Falls están en la frontera misma entre Canadá y Estados Unidos. Estamos al sur de Canadá y la verdad que nosotros pensábamos que simplemente eran unas cataratas y ya. Incluso hay hasta una pista de kartings, o sea, es una locura, esto está muy bueno. Sí, incluso por aquí atrás nuestro hay una especie como de mini golf, todo ambientado a la época de los dinosaurios y justo una noria enorme que yo diría que es de lo más icónico de aquí de las Niagara Falls. Y para que veáis que de verdad este lugar no tiene ningún tipo de sentido, mirad, aquí atrás tengo tal cual una representación del Empire State aquí tumbado con el mismísimo King Kong. A ver, no está a escala obviamente, pero lo tenemos aquí tal cual en la punta. Hasta podemos ver que en la punta, por así decirlo, hay como una especie de taxi o algo así colgando. Es como muy loco, de verdad. Y justo acá atrás mío está The House of Frankenstein, que es como todo este edificio que lo hicieron justamente para todo ambientado a lo que es el personaje famosísimo del terror original. Y arriba hay una montaña rusa, pero todo esto lo unificaron con el mismísimo Burger King, que se alcanza a ver que está el Frankenstein comiendo una hamburguesa súper icónico. Es una locura, parece un mini Las Vegas, así les decía yo, porque no sé, es una ciudad súper rara y súper loca. Wow, no, y para que veáis que de verdad aquí todo es una maldita atracción. Aquí justo a mis espaldas hay una casa del revés, o sea, tal cual le llaman el Upside Down House, o sea, es una auténtica locura. Lo hemos preguntado, son $12.99 la entrada más taxes y se ve que por dentro pues puedes entrar a la casa como todo completamente del revés, o sea, estás como caminando en el techo, por así decirlo, y todo lo que son las sillas, la mesa, la cama, todo lo que sea, lo tienes como arriba tuyo, como si estuvieras completamente dado vuelta. Y del otro lado tenemos también otra atracción que vemos que es como una especie de laberinto, se llama el Mystery Maze y parece todo ambientado así como un rollo tipo medieval, como si fuera un castillo. No sé si se escucha, pero están como poniendo musiquita así a lo rollo medieval y todo, está muy guay. Vale, voy a decir que he encontrado, creo, la tienda favorita o el lugar favorito de todo lo que hay aquí. Mirad, solo este Joker da un mal rollo increíble, o sea, no es 100% exactamente igual al de la peli, pero creo que me da hasta más miedo, ¿eh? Por aquí tenemos, por ejemplo, a la diosa del pop, a la mismísima Taylor Swift, y ojo por aquí, señoras y señores, los mismísimos Vengadores, los Avengers. Tenemos aquí a Tony Stark, a Iron Man, tenemos a Thor, tenemos a Hulk, tenemos al Hulkbuster por ahí al fondo, Black Widow, hay un montón de personajes y de verdad que están muy bien hechos. Bueno, ahora nos encontramos con que hay un Rainforest Café, o sea, el mismo que hay en Orlando, en el Disney Springs, que se lo mostramos en otro video, que si no lo vieron lo vamos a dejar por aquí. Así que vamos a intentar entrar ahora, a ver si se los mostramos, a ver si está bien ambientado o no. Oh, y tienen como un pequeñito acuario donde hay un tiburoncito hermoso y tienen un montón de pececitos que no sé si igualmente se alcanza a ver con la cámara, pero está bastante bien, ¿eh? Así que por ahora va teniendo un buen aprobado. Y sí que tiene lo típico de todas las hojas con las serpientes y los animales, así como todos los rainforests que hemos visto. Y tiene toda la parte del merchandising, obviamente esto jamás puede faltar. Y ahí más o menos nos intentamos meter como en la parte de ya lo que es el restaurante, que se veía como que había como fuentes, había como lugares donde caía agua, así que muy bueno, la verdad. No, y de verdad que es súper loco pensar, estamos literal a nada de Estados Unidos. Esto es una frontera, por aquí puedes ir andando a un paso fronterizo. Y es que aquí mismo podemos ver el puente que cruza entre los dos países. Eso de ahí, pasado el puente, eso es territorio americano, esos son los Estados Unidos de América. Y aquí concretamente cruzando por ese control ya entras a la ciudad de Niagara Falls, que sí, se llama igual a la de Canadá, solo que en este caso se encuentra justamente en el estado de Nueva York, que es el que limita directamente con la provincia de Ontario. Y luego cerquita ya de la ciudad de Niagara Falls, de parte de Estados Unidos, está la famosísima ciudad de Buffalo. Y nos metimos ahora en la tienda de Hershey. Al lado mío acá tenemos un Kissy gigante que, oh,
Dios, y no saben lo que huele. Huele un chocolate riquísimo y tienen todo lo que tiene que ver con Hershey's, los Jolly Ranchers, cosas de Reese's. Hay hasta peluchitos y cosas súper bonitas. Mira esta barbaridad, los Reese's más grandes que se han hecho nunca. Y mira lo que es esta barra de chocolate. Pesa un montón. Tienen hasta palomitas, pero con distintos chocolates, así como de Reese's, de Hershey's. Y justo tal cual por dentro terminas aquí conectando con otra tienda que en este caso es de Coca-Cola, la cual estéticamente decir que está bastante bien, pero no tiene tantas cosas como uno podría llegar a pensar. Tiene un poquito de merch, alguna Coca-Cola por ahí. Está bastante bien, oye. Ahora, no os pensaríais que vamos a venir aquí a las Niagara Falls sin de verdad ver las mismísimas cataratas del Niágara, que son bastante bonitas, ¿eh? Son muy bonitas, sí. Impresionan un poco, la verdad. Otra cosa que vimos es que todavía están haciendo excursiones. Yo pensé que cuando ya hace un poco más de frío todo esto se cerraba. Que guau, viendo las cataratas estoy viendo que ahí en el fondo, no sé si se alcanza a ver, hay un barco, pero bien metido, o sea, se están mojando, pero bien, te digo. Y también se comenta que la parte esta de aquí de Canadá es la mejor precisamente porque tienes todas estas vistas a todas las cataratas. Sin embargo, ahí, en ese mismo puentecito que sobresale, es el lado americano y dicen que no es tan bueno precisamente por eso, porque solo lo ves como de costado. Ahora, me da muchísima curiosidad saber cuánto cuesta bajar a las cataratas a hacer el tour. Así que vamos a escanear juntos el código QR, vamos a averiguarlo aquí en directo. Vale, aquí tenemos la página. Vale, pongamos el día, que es este, 2 participantes y un total de 167,98, o sea, casi $170 canadienses ir. ¿Lo ves barato o caro? A ver, yo creo que si de verdad te incluye ir en el barquito y meterte todo por abajo y que casi que te tires todo el agua de las cataratas encima, no creo que esté tan mal, pero bueno, hay que ver muy bien qué es lo que te incluye. ¿Y tú? ¿Lo ves caro? ¿Lo ves barato? ¿Lo ves buen precio? Yo para mí sí que lo veo un poco caro, pero sí que es cierto que es la actividad turística del lugar. A ver, es que cuántas cataratas hay en el mundo, yo creo que también el precio es por eso, porque es algo único. Vale, no, rectificamos, somos tontísimos. Lo que hemos visto antes no era el precio para ir en el barco en las Niagara Falls, sino que no sé si se alcanza a ver que por atrás mío tengo aquí unos cables. Acabamos de ver que eso concreto que habíamos visto es que la gente se lanza por esos cables hasta el fondo de las cataratas, que la verdad, a ver, wow, parece bastante guay, pero no sé si para pagar como $80 por persona, creo que es un poco too much, la verdad. Vale, ahora sí, acabamos de verlo bien y para subirse no es tan caro como pensaba. No, súper affordable. Que eran unos $32 más o menos, 32 ¿no? con algo, sí, o sea, al final, al cambio, no es tanto. No es tanto. Ahora sí, me parece un poco extraño que lo que es tirarse en la tirolina, en la cuerda, cueste como más del doble que no ir en el barco hasta las cataratas. No, y para que veáis que de verdad todo esto es súper mega turístico, podemos ver que hay todo de tiendas de souvenirs por Niagara Falls, pero un montón. Podemos ver que venden camisetitas de Canadá, sudaderas, gorritos y chaquetas para el invierno. Sabemos que Canadá se le conoce por el frío y el invierno. Cosas con los colores típicos del país, ropa como de hockey, ¿no es esto? Y como no podía ser de otra forma, maple syrup, sirope de maple, el manjar exquisito por excelencia de Canadá. Bueno, pues ya cayó la noche y la verdad que el lugar cambia por completo, como había dicho Flor antes. Cambia muchísimo, de verdad, es como que llama mucho más la atención, creo yo, así verlo de noche, porque de día está muy bien, pero de noche creo que impresiona mucho más. Sí, la verdad que ves todo, absolutamente todo iluminado, parece que sea como un Las Vegas y sobre todo las cosas del terror, diría yo, que se las curran muchísimo más. Hay un montón de tiendas con animatronics también, como que te hablan y todo, y de verdad se escuchan como parlantes o speakers así en la calle, como con música o voces y todo, porque de verdad te sentís que estás en un parque de atracciones. O sea, no parece una ciudad de Es verdad. lo loco del lugar, o sea, es un lugar que no tiene ningún tipo de sentido, o sea, es una ciudad, pero a la vez un parque de atracciones, es que nada a la vez y todo a la vez al mismo tiempo, no sé, no tiene sentido este lugar. También otra cosa que notamos es que los precios son un poco elevados en cuestiones de los lugares de comida rápida o lugares a los que uno frecuenta normalmente, o al menos nosotros, que por ejemplo a Starbucks, Burger King, nosotros ya habíamos venido al Burger King y de verdad que era bastante más caro que lo normal, que si vas a uno en cualquier otro lado, cualquier otra ciudad. Y el Starbucks igual, o sea, Starbucks es muy caro. Un cafecito con una galletita y nos costó casi $20. Yo creo que sí que los precios están como si fuera un duty free dentro de un aeropuerto, yo creo que a ese nivel. Bueno, de hecho, antes de entrar a Estados Unidos, lo que es en la frontera, te pone como duty free o algo así. Sí, así que parece como que esto es un gran duty free, pero al aire libre. Y bueno, gente, esto ha sido la ciudad de Niagara Falls, una de las ciudades y de los lugares más locos que he visto en mi vida. Sí, la verdad que es una ciudad súper
súper rara, súper diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, yo diría que sí que volveríamos, ¿no? Porque hay muchas actividades para hacer, de verdad que vale mucho la pena. Sí, sin duda un lugar único, no termina de ser una ciudad, no termina de ser un parque de atracciones, es un lugar muy curioso, pero de verdad yo creo que vale muchísimo la pena. Más si estás por Toronto, más o menos, porque de verdad es una horita y media, una hora más y media, o menos nada de más, trayecto, así que de verdad que en un día te la puedes recorrer y sin problema. Dejadnos saber en los comentarios qué os ha parecido el lugar, si vendríais, si no vendríais, qué cosas os llamaron más la atención del lugar. Si te gustó este video, no te olvides de darle like aquí abajo. No te olvides de suscribirte en el botoncito que hay aquí abajo también. Así que como siempre decimos, será hasta la próxima.